Caricancha es el templo principal de los incas y uno de los complejos megalíticos más conocidos de Perú. Enormes bloques de andesita dura, mampostería poligonal, un ajuste de piedras prácticamente perfecto, altísima resistencia a los sismos, huellas de un tratamiento de superficie muy complejo e incluso áreas conservadas de pulido antiguo. Todo esto se encuentra en el mismo centro de Cusco, donde unas décadas después de la conquista española se construyó el monasterio de Santo Domingo directamente sobre los antiguos muros. Pero mientras más estudias este complejo, más preguntas surgen. Intentemos entender qué es el Caricancha, cómo lo describen las fuentes históricas y qué puede contarnos el propio lugar sobre su historia. Nos encontramos en Perú, en el centro histórico de la ciudad de Cusco. Es aquí donde se ubica uno de los monumentos más famosos de la arquitectura antigua de Sudamérica, el Caricancha. Según la versión oficial, este es el templo principal del Sol de los Incas, construido en el siglo XV durante el gobierno de Pacha Pachacuteca. Después de la conquista española, el complejo fue parcialmente destruido, la decoración de oro desapareció y justo sobre los cimientos antiguos, los españoles construyeron el monasterio de Santo Domingo. Por eso, hoy en día, Caricancha se ve, por decirlo suavemente, inusual. La parte superior del complejo es arquitectura colonial del siglo XVI, la parte inferior es una antigua mampostería de piedra que ha sobrevivido hasta nuestros días, y es precisamente esta la que hizo a Caricancha mundialmente famosa. Enormes bloques de andesita volcánica dura, un ajuste perfecto, mampostería poligonal curvilínea y una altísima resistencia a los sismos. Incluso después de siglos, este complejo sigue asombrando por la calidad del trabajo en la piedra y el nivel de ejecución. Fue la primera vez que hicimos esta expedición, por supuesto, de manera muy inesperada. Se puede decir que no estábamos completamente preparados para ella. Al menos definitivamente no estábamos preparados para lo que finalmente vimos allí. Además, la visita a Caricanchi ocurrió al principio de toda la expedición. Aún antes de que obtuviéramos toda esa enorme cantidad de experiencia, datos e información sobre civilizaciones antiguas y tecnologías antiguas. Ya sin duda estaba claro que esto era algo fuera de lo común, que una mampostería así es irrepetible. Se podía ver con total claridad que en su mayoría ni siquiera se puede volver a ensamblar. Es decir, si estas piedras alguna vez se desmoronan, es increíblemente difícil volver a unirlas. Esto lo demuestra un pedazo de muro que con toda seguridad se derrumbó durante el último gran terremoto que destruyó la mitad de la ciudad y luego intentaron reconstruirlo. Pero no funcionó, o funcionó pero no exactamente como debía. Ahora veamos cómo la historia oficial imagina la apariencia original de Caricanchi. Si revisamos las reconstrucciones modernas, veremos una imagen bastante inesperada. Según la mayoría de los historiadores, sobre estos muros megalíticos perfectamente trabajados, alguna vez se encontraban estructuras de madera comunes cubiertas con techos altos de paja. Así es como se reconstruye Caricanchi hoy en día, basándose en crónicas españolas y datos arqueológicos. El resultado es una combinación bastante inusual. Abajo está la mampostería de piedra que todavía estudian ingenieros y arquitectos, y arriba una estructura de madera con techo de paja. Y esto no solo se refiere a Caricanchi. Según la reconstrucción académica, la mayoría de los templos y palacios incas tenían precisamente este tipo de techos. Esa combinación se ve sumamente inusual y inevitablemente genera preguntas. Si los constructores eran capaces de crear estructuras de piedra tan duraderas, ¿por qué la parte superior del complejo, según las reconstrucciones, debía estar hecha de materiales mucho menos duraderos? Esa es una de esas preguntas para las que aún no existe una respuesta aceptada por todos. Así que, amigos, la preciosa joya de Perú, la ciudad de Cusco está ante sus ojos. Y yo estoy en Caricancha. Y ahora vamos a pasar por aquí. Vamos a ver cómo se ve esta construcción solemne remodelada por los conquistadores.
qué cambiaron aquí, cómo lo mejoraron tal vez o lo empeoraron y cómo era este lugar antes de ellos. Y tal vez incluso qué intentaron ocultar aquí, porque esa idea no me abandona. Y les voy a mostrar ahora mismo por qué. Así que decidí empezar de inmediato con esta lujosa mampostería inca de piedra que a veces tiene bloques enormes de metros de largo. Una junta completamente nula, como nos gusta llamarla, que simplemente no existe. Y toda esta superficie está unida con esta calidad en toda la profundidad que puede alcanzar 1 metro, pero nunca es menos de medio metro. En algunos lugares hay discrepancias, pero en general esto es un ejemplo de una tecnología inalcanzable en nuestros días. Nadie ha podido repetirla hasta ahora. Los científicos tienen miedo de realizar sus experimentos. Aquí hay una piedra, por ejemplo, de 1,5 metros por 1 metro, y no es una losa, no es un revestimiento, sino que realmente va hasta toda la profundidad. Voy a demostrar esto en otros sitios, sin duda. Entonces, caminando a lo largo de esta mampostería, podemos notar que todas las superficies aquí son irregulares. Como que se ven despostilladas. Si en estos lugares no es tan obvio, más adelante, en el fondo, les mostraré dónde esto realmente salta a la vista. Pero sin embargo, en algunos lugares también se pueden ver estas obras maestras que simplemente no podemos ignorar. La superficie está pulida o, al menos, fue sometida a algún tipo de tratamiento que dejó este acabado espejo, casi como vidrio, una superficie muy lisa. Probablemente se nota que no es muy pareja, ¿verdad? De estas piedras aquí quedan contadas con los dedos, pero posiblemente antes todo aquí brillaba de esta manera. Y si aquí todo brillaba de esa manera, entonces me parece completamente obvio suponer que quienes terminaron este edificio de esta forma sentían cierto bochorno. La diferencia en la tecnología de procesamiento de la piedra era demasiado evidente. Y posiblemente alguien lo intentó y no lo hizo nada mal, con alguna piedra común o una herramienta de hierro disponible en el siglo XVI. Apagar un poco las superficies brillantes que hasta ahora, aquí vemos una superficie y aquí está astillada a una profundidad de literalmente unos pocos milímetros. Y aquí hay otra superficie. Y aquí, y esto ya son huellas de un cincel específico de la punta que estuvo pasando por aquí en todas partes. Y no tengo la menor duda de que esto es obra posterior de gente mucho más reciente. En todo lo demás, claro que hicieron aquí un gran trabajo de limpieza de las superficies originales. Bueno, miren, esto está recién hecho, ¿eh? Espero que eso se note. Las marcas del cincel son otro tema aparte. Sí, todavía después de 45 días de expedición sigo manteniendo la hipótesis de que son marcas de cincel. En todos los lugares donde las encontramos en Perú, bueno, en piedras antiguas por supuesto, tienen más bien un origen decorativo. Es decir, alguien, en algún momento, una persona a la que podríamos llamar vándalo. Sí, lo más probable es que actuara bajo las órdenes de alguien. Él, o más bien ellos, debieron ser varios. Una brigada muy grande que simplemente iba y decoraba las piedras antiguas con marcas de cincel. Así de simple y loco suena todo esto. Sin embargo, hay toda una serie de objetos que identificamos donde estos signos no fueron cuestionados. Y en general, pronto les mostraré qué descripción nos llegó de esta construcción, cómo la encontraron los conquistadores aquí. Ah, sí, esta es una construcción muy extraña. También algunas de las superficies interiores lamentablemente no se pueden ver, probablemente con esta cámara pequeña. Pero eso que está a la izquierda, sí, eso es una reconstrucción moderna.
Bueno, o al menos son superficies trabajadas con cincel. A la derecha no es tan obvio, pero también es posible. Tal vez las trabajaron con una piedra. Eso no dejaría esos puntos tan marcados. Ah, ¿para qué se usaba esto? ¿Para qué era necesario hacer estas ranuras en el granito? Aún así, creo que esto, bueno, tal vez no sea granito, pero son tipos de piedra muy dura que los constructores posteriores solo usaron en forma de bloques robados. Aquí está por el otro lado. Magnífico. Sí, esta es la mampostería original, pero trabajado con cincel por encima. Se nota muy bien. Intentamos ver. Aquí está. Y esas marcas de cincel no están en todas partes. Y en los nichos también se ve algo que no fue tallado hasta el final. Bueno, intentaremos no interferir con la visita guiada. Vamos a dar una vuelta rápida. Digamos que en cualquier lugar al azar nos acercamos a cualquier junta al azar y nos damos cuenta de que no existe. Además, no es una superficie recta. Muy a menudo es una superficie curva, como aquí, por ejemplo. Sí, miren. Todo esto va mucho más allá de las capacidades humanas. El 21. Siglo. Y a donde sea que vayamos por estas juntas, vemos lo mismo en todas partes. Es muy difícil explicarle a una persona que no entiende sobre la unión de superficies complejas en qué consiste realmente la complejidad de hacer juntas curvilíneas. Por juntas curvilíneas me refiero a la ausencia total de planos claros o de formas geométricas planas que pudieran hacerse aparte e insertarse después, o por ejemplo, fabricarse de antemano, o en algún sitio, en algún lugar remoto, lo que haría innecesario el ajuste constante de superficies curvilíneas en la práctica. En general, para ser honesto, este tema es tan complicado que incluso es difícil formularlo en un lenguaje humano comprensible de manera suficientemente correcta. Es un fenómeno sorprendente. Para nuestra ciencia es vital realizar al menos una investigación completa de estas uniones. Específicamente, hay que desmontar un poco la mampostería, la sección en algún lugar, abrir un poco todas las rendijas alrededor de al menos un solo bloque y colocar algunos sensores o algún tipo de película como la que usan los dentistas para comprobar el grado de contacto de la mordida. Luego hay que unir los bloques y ver en términos porcentuales qué tan excelente es esa unión. Y estoy casi seguro de que obtendremos resultados tan sorprendentes que de inmediato centrarán la atención de la investigación científica en esta dirección. Porque ahí está oculta una tecnología nueva para la humanidad, que sin duda debe ser de sumo interés para ella. Una separación nula que se extiende a toda la profundidad de la mampostería siguiendo líneas curvas. Los ingenieros ahora entienden perfectamente mi indignación como historiador. Me interesan los métodos de procesamiento de piedras que se usaron aquí, sin duda, en algún momento de la antigüedad. ¿En cuál? Bueno, de nuevo, solo podemos suponer, basarnos en la opinión de los científicos oficiales. Aquí también, ¿ves? Esta no es una superficie plana. Aquí hay una pequeña muesca. Lo mismo vimos en la India, en Hampi, solo que en una forma más tosca. Pero sin embargo, estas construcciones se pueden considerar relacionadas. Y en consecuencia también se pueden considerar relacionadas las tecnologías que se usaron para llevarlas a cabo. Genial. Así que buscamos y observamos las huellas del procesamiento antiguo. Todo está muy bien pulido. Sí, por supuesto, esto fue pulido, sigue siendo mi hipótesis, que se basa en el hecho de que ya hemos encontrado más de 50 piedras pulidas inacabadas en el centro de Cusco, sin siquiera salir de sus límites. Las superficies brillantes son una historia aparte y muy interesante. Para mí fue un descubrimiento. No sabía absolutamente nada sobre su existencia,
Para mí, hasta ese momento, las superficies peruanas eran algo tosco, de forma natural, que no mostraba huellas. E incluso dudaba, imagínate, si debía llevar un rugosímetro a la expedición, porque realmente no tenía idea de dónde podría encontrar uno. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando solo en la primera noche encontré más de 50 fragmentos de estas superficies en el centro de Cusco, en esos antiguos muros? Y prácticamente todas estas superficies, que por supuesto no tienen nada que ver con el pulido, esa es solo una palabra, porque en nuestro rango de tecnologías humanas es la que más se le acerca. Sin embargo, la superficie simplemente tiene características de vidriado o vitrificación, como se suele llamar. Pero se considera que la vitrificación es un proceso natural. Al mismo tiempo, no he visto nada natural en la vitrificación de los bloques de los antiguos edificios en Perú. Y solo queda pensar que antes todas, o la mayoría, o al menos la mayor parte de estas superficies tenían un brillo vidrioso como de espejo. Y casi no tengo dudas de que para los conquistadores que llegaron, esto parecía una humillación monstruosa. Tenían que empezar a construir sus estructuras literalmente con escombros y mortero, que por supuesto se veían vergonzosamente simples al lado de los antiguos muros incas. Aquí tienen una regla de que no se pueden grabar videos de las pinturas. Y las pinturas no nos interesan en absoluto. Aquí están la tecnología de los invasores, de los vencedores. Vemos las mismas huellas en los bloques, y esto es piedra caliza o toba, alguna piedra clara y blanda. No tiene nada que ver con el granito, pero aún así necesitaban tolerancias de 10 milímetros para esos bloques irregulares que tenían, para que todo eso no se cayera durante la construcción. Y esto también sí se ve interesante desde 5, 10 o más metros. Pero cuando te acercas, de inmediato entiendes que aquí no se ha hecho nada, por así decirlo. Así es. Al parecer el dios cristiano no mereció ser trabajado. De alta calidad, pero como nos dicen que fue muy adorado, uno tiene que pensar que esto es lo máximo que pudieron lograr los constructores europeos. Sí, bueno, entonces pasamos rápidamente a otro conjunto de piedra. No grabamos los cuadros, no representan ningún interés para nosotros. Y parece que sí nos permitieron grabar las piedras. Sí. Aquí hay un almacén de museo con algunas piedras. Quiero llamar la atención de inmediato sobre el hecho de que incluso aunque hay agujeros, sí, en algunas piedras antiguas, dentro de estos agujeros no hay ninguna marca de golpes. Ni la más mínima marca de golpes. Y deberían estar ahí porque supuestamente todo esto solo pudo haberse hecho a golpes. ¿Qué es una marca de golpe? Esto es una marca de golpe. Eso es, no tenemos que ir muy lejos. Esto está presente por todas partes aquí. Y ahora podemos acercarnos a ver qué cuentan los conquistadores sobre esta cosa. Entonces, estas creaciones de piedra estaban cubiertas con un techo de madera y supuestamente de paja. Y antes todo esto se veía así. Este rincón de la pared se los mostraremos pronto. Y todo esto es increíblemente enorme, Ciclópeo, con calidad de orfebrería, un barrio entero con calidad de orfebrería en la ciudad. Sin la menor excepción, no cometieron ni un solo error en ningún lado. Ha sobrevivido a varios terremotos. Aquí vemos las mismas tecnologías que se usaron en otras partes del mundo. Aquí también hay una conexión interesante, posiblemente. Y aquí tampoco vemos nada pulido a simple vista, pero no se descarta que incluso estas piedras hayan sido repicadas. ¿Repicadas? Por los personajes. Sí. Aquí, por ejemplo, hay una restauración evidente.
Sí, y de inmediato vemos cómo se ve la superficie de la piedra moderna restaurada. Y esto nos permite sospechar que sí, de hecho, repicaron las superficies por toda la ciudad de manera brillante. Durante mucho tiempo, cuidadosamente, con esmero, con tecnologías primitivas y trabajo casi esclavo. No hay nada sorprendente en eso, pero en estas uniones y juntas absolutamente todo es sorprendente. Nichos de propósito desconocido. Pero sin embargo, ven, ¿verdad? Nichos, no nichos. Piedras, no piedras. Las líneas rectas no nos interesaban, aunque eso habría sido mucho más fácil y sencillo de colocar. Y aquí está claro que cada uno se ajustaba de manera individual. Bloque, bloque. Cada bloque. ¿Qué? Eso lo hace poco realista, porque ni siquiera puedes girar esos bloques en la mano. Incluso el equipo difícilmente podrá mover, levantar, mejor dicho, ese peso. Son varios cientos de kilos como mínimo. O sea, levantarlo así, encajarlo. Aquí otra vez se ve claramente una superficie golpeada. Súper reciente. Por toda la ciudad los encontramos. Así es. Y probablemente ya entienden mi admiración y al mismo tiempo mi indignación. De nuevo vemos una palomita en la unión. En diciembre. Colegas, ¿qué piensan que le está pasando al pollo? No sé qué están diciendo. Para mí todo esto es mucho más interesante. ¿Por qué? ¿Cómo se formó esto para nosotros, simples mortales? Esta también está casi sin romper, parece. O rota de otra manera en la superficie. Aquí, por cierto, hay bastantes. Mira, todo esto es reciente. Con hierro, hecho con una punta afilada. Hierro entre los incas. Pero no había ni hierro, ni acero, ni ninguna aleación dura. Ni había absolutamente ninguna herramienta, ni siquiera materiales que les permitieran trabajar con lo que, de hecho, era lo único con lo que trabajaban. ¿Cuántos megatones de piedra trabajaron? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántos kilómetros cuadrados de esas superficies perfectas fueron unidas? Es difícil incluso imaginarlo. Sería muy interesante calcular esa cifra y conocerla. Pero hay un hecho claro. Lo único que podían usar los incas, según la historia oficial, era piedra más dura. E incluso si no hay un material más duro en la naturaleza, de todos modos esa piedra mítica será inventada por los historiadores, porque si no es esa, no queda nada. Pero ¿por qué existe ese problema en primer lugar? Existe porque la historia lleva mucho tiempo estancada en un callejón sin salida. Y por eso necesitan abrir espacio a nuevas tecnologías. Tal vez suene aterrador, tal vez suene demasiado fantasioso. Pero sin embargo, me parece que aquí incluso un sable láser de Jedi suena más realista que una piedra. Y poco a poco los científicos, es decir, las personas que en teoría deberían tener cierta inteligencia, entender algo sobre la relación causa-efecto y las pruebas, me parece que empiezan a sospechar algo. Y miren de inmediato qué contraste tan evidente. Incluso considerando que es un tipo de piedra completamente diferente y mucho más blanda. Bueno, sobre el valor artístico ni siquiera lo menciono, por supuesto. No vamos a indignar al público. Aquí hay una huella interesante, por ejemplo. Esto se pudo haber hecho todo con un cincel. Vamos a entrar. No vamos a entrar. Hagámoslo aquí. Descansemos desde ahí. Sí, aquí está otra vez esa mampostería indignante. Y una mampostería impresionante con superficies escandalosamente dañadas. En fin, uno puede pasar una eternidad revisándolas juntas aquí, buscando cualquier defecto, imprecisión o error.
Pero si se llegaran a encontrar algo así, serían consecuencias de destrucciones, terremotos y de ninguna manera tolerancias de la tecnología de los constructores originales. Bien, entonces vamos a avanzar un poco más por aquí. Y por supuesto está esta idea interesante de que toda esta grandeza de granito, o en cualquier caso de material muy duro, estaba cubierta con pilotes de madera y paja. Y al parecer tenía algún propósito utilitario. Pero claro, también es algo difícil de creer. Sobre la utilidad de la mampostería de los antiguos incas. En general, ¿por qué todo parece como si fuera maíz o algo así? ¿Por qué se complicaban tanto la vida? Parece que lo llevaban al extremo, como si usaran lo más complicado que se les pudiera ocurrir sin ningún reparo ni limitación. No vemos ninguna dificultad en ningún lado, ni una sola señal, tal vez algún ajuste, tal vez algún defecto, nada. Da la sensación de que, bueno, literalmente así, Sim Sisi la Bim Pu. Y el Caricanchi que está listo. Y ya se han colocado kilómetros de bloques, una tecnología mágica y misteriosa. Oh, aquí ya encontramos huellas interesantes de otro tipo. Sospecho que los antiguos constructores tenían varias herramientas, una de las cuales les permitía tratar la piedra de esta manera. Y de nuevo, no sabemos, tal vez en algún momento todo esto brillaba a pesar de esta forma tan relajada como si hubiera sido hecha de un solo movimiento. Y luego esto también lo golpearon ligeramente, apenas 1 milímetro de la parte superior. ¿Y qué tiene de malo? Sí, aquí hay algunas marcas, tal vez alguien metió aquí algunos estantes o algo así. O tal vez no. No está claro. Todo debe investigarse, todo debe estudiarse, pero a la ciencia oficial no le interesa esto. Todo está claro aquí para la ciencia oficial. Y eso es un hecho terriblemente triste. Ahora, por ejemplo, la destrucción. De nuevo vemos que sí, esto es un cincel. Aquí están nuestros preciados golpes, Tudú. Y ellos arrancaban. Aquí está la junta interior, mírenla. O sea, no les estoy mintiendo, ¿verdad? Cuando digo que va hasta toda la profundidad. O sea, considerando que, no sé, ellos volaron esta superficie, después la terminaron de picar, pero ellos aplicaron una fuerza monstruosa. Aquí está la junta, ustedes no la ven, pero ahí está. Aquí está la junta. Aquí está la junta. Esto es absolutamente 99.9. Bueno, mejor no toquemos el 100, el sagrado 100. Pero el 99.9 de todos esos miles de kilómetros conectados, no sé cuántos metros cuadrados hay aquí en esta superficie, un nivel absolutamente fenomenal, fueron conectados, pero en todas partes vemos esta sorprendente, fantástica precisión sin errores. Calculamos la cantidad de metros cuadrados, muy aproximadamente por supuesto. Habría que calcular esto de manera más profesional. Pero según los cálculos más mínimos, hoy en día en Caricancha hay físicamente más de 3.000 metros cuadrados de superficies de contacto entre bloques. Cada 10 centímetros cuadrados merecen una tesis, en mi opinión. Pero ahora hay más de 3.000 metros cuadrados allí. Y si creemos en las crónicas de los conquistadores, en el momento de su llegada había al menos 5 o 6 veces más mampostería. O sea, estamos hablando de más de 15.000 metros cuadrados perfectamente ensamblados por 5 lados de 6, de grandes bloques de andesita, diorita, granodiorita, de cualquier tipo de bloques. Siguiendo una trayectoria curvilínea y muy compleja, sin ninguna superficie plana ni lisa ni pulida. En general, esto es lo más increíblemente complejo, la cosa más complicada del mundo. No se puede ni imaginar algo más complicado que esto. Sin embargo, 15.000 metros, para que lo entiendan, es como un camino de 1 metro de ancho y 15 kilómetros de largo. En general, todo esto es como una fantasía, en mi opinión. Aquí también arrancaron algo de raíz. No está claro, aquí no se ven muchas huellas de golpes.
Tal vez también lo hicieron explotar. De alguna manera, no está claro. A ver. Bueno, aquí ya hemos estado. Está bien. Uy, ¿y eso qué es? Oh, subtítulos de Matorzok. Bueno, ¿qué puedo decirles para despedirme? Siglo XVII. Sí, esto fue ya después de la conquista. 200 años después, alguien vino, lo cubrió todo y dibujó algo con el dedo. No sé cómo tomar esto en serio. Esto es lo que sí hay que tomar en serio. Esto es lo que hay que tomar muy en serio. El futuro de la humanidad depende de entender la tecnología para procesar esta piedra. Estas piedras están por todo el mundo. Por todo el mundo. Mundo, cuanto más antiguo, más complicado. Cuanto más antiguo, más preciso. ¿Saben? La cosa más vergonzosa que se ha usado alguna vez para construir, al parecer, es el ladrillo. El nuestro. Sí, desde aquí, imagínense, no se ve. No llama tanto la atención ese efecto del polarizador. Vamos a terminar este video con esto probablemente. Porque esto es increíble, por supuesto. También vamos a pasar aquí el rugosímetro, pero les digo, esta superficie es de una calidad cercana al vidrio, a las cuevas de Barabar, a los pulidos egipcios de las estatuas. ¿Se puede ver dónde están estos y el reflejo todavía con la luz? Sí, tal vez no sea tan profunda, pero está muy bien hecha. Está bien. Y bueno, vemos, sí, y de inmediato, boom, marcas del cincel, marcas del cincel, marcas del cincel. Pero aquí saben, con esto quiero terminar. Muchas gracias a ese vándalo que no terminó de romper todo por completo. Gracias. Durante estos cientos de años, algunos pedacitos de verdad sí lograron llegar hasta nosotros. Y lo último que quería decir es que precisamente desde este antiguo y asombroso edificio comienza el túnel subterráneo que fue encontrado hace 2 años recién descubierto. A través, sospecho, de una masa de granito que se extiende por 1 kilómetro bajo tierra en las profundidades de la tierra hacia la fortaleza de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán, a la que iremos mañana, y hay esperanza de que obtengamos el permiso para estudiar este túnel.